Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Román, esperando que se encuentren muy bien en sus casas y sin ninguna novedad de salud. Vamos a empezar esta clase para tercero medio, que corresponde a la revisión crítica del texto La muerte, del capítulo de Eric Hobsbawm llamado La muerte de las vanguardias, ¿ya? Ya hicimos una primera clase sobre esto, ahora en esta clase vamos a ir resolviendo sus dudas, ¿ya? Para ello vamos a hacer la siguiente modalidad. Acá yo tengo con los tres terceros medios, tenemos el tercero A, tercero medio B, tercero medio C, ¿ya? Obviamente las dudas de cualquier persona de cualquiera de los cursos les sirven a todos, ¿ya? Estuve revisando sus dudas, si ustedes sacan la cuenta son como 35 alumnos por curso y cada uno tenía que hacer 5 preguntas. Si ustedes multiplican 30 por 5 les da 105 preguntas, ¿ya? Afortunadamente hay varias preguntas que se repiten. Ya hay una duda bastante recurrente con el concepto de posmodernidad, por ejemplo. Entonces, en primera instancia voy a aclarar un par de conceptos generales que quizás no los trabajé del todo bien en la clase anterior, ¿ya? Vamos entonces a ahondar un poquito más en lo que corresponde al concepto de modernidad y el concepto de posmodernidad, ¿ya? Yo en la clase anterior les dejé el vínculo de una clase del electivo de cuarto medio, donde trabajamos lo de modernidad y posmodernidad. Nuevamente voy a dejar ese vínculo para que si ustedes quieren ahí profundizar en esa clase, vamos a dejar el vínculo de esa clase del electivo de cuarto medio, ¿ya? Por si les sirve. Pero yo ahora esto lo voy a dividir en dos partes, ¿ya? Lo que corresponde a la revisión de las dudas del capítulo de la muerte de las vanguardias, voy a dividirlo en dos partes porque, claro, a pesar de que se repiten muchas preguntas, son bastantes, ¿ya? Hay algunas mucho más generales y otras mucho más específicas. Por lo tanto, voy a tener que dividirlo en dos partes, espero aproximadamente de 50 minutos cada una, ¿ya? Y como es una clase extensa, no les voy a pedir una actividad en sí. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que todos tomen apuntes de todo lo que revisemos, independientemente si las dudas son de alguien del tercero A, tercero B, tercero C, porque esto les sirve a todos, ¿ya? Y sirve entonces para aclarar también algunas dudas del capítulo respectivo, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Si no lo tienen a mano, vayan a buscarlo, vayan a buscar su cuaderno de historia, un lápiz y tienen que tomar apuntes, ¿ya? De todas las ideas que repasemos, de los autores que mencionemos y de las especificidades que vayan saliendo, ¿ya? Entonces su actividad va a ser esa, tomar apuntes, ¿ya? Esto, como ya dijimos, lo vamos a dividir entonces en dos clases, ¿ya? Más o menos de, espero, 50 minutos cada una, ¿ya? Y su actividad entonces va a consistir en tomar apuntes de estas dos clases y después me lo presentan con una fotografía, ¿ya? Entonces toman apuntes de estas dos clases que vamos a realizar para resolver las dudas del capítulo La muerte de las vanguardias. Ustedes hacen el resumen en su cuaderno, ¿ya? Les debería salir más o menos entre una y dos páginas, le sacan fotos a eso y después me lo envían por el correo o por la plataforma, ¿ya? Esa va a ser entonces su actividad. Yo voy a habilitar ahí un espacio, ¿ya? En trabajo de clase voy a habilitar un espacio para que ustedes ahí me envíen el material, ¿ya? Eh, ya. Eso sería en cuanto como a la metodología. Vamos entonces de lleno con las dudas del capítulo La muerte de las vanguardias. Ya. En los tres cursos hubo preguntas muy recurrentes con respecto al concepto de posmodernidad, ¿ya? Tanto la modernidad como la posmodernidad son visiones, ¿ya? Visiones de mundo en el sentido de cómo se entiende la política, la economía, la cultura, la sociedad, el arte en su conjunto. Entonces, la modernidad y la posmodernidad no son épocas definidas, ¿ya? No es como decir, ya, esto, no sé, es la Edad Media, o esto es, no sé, la Edad Antigua, que uno dice, ya, la Edad, no sé, la Edad Media va desde 1453, cuando cae el Imperio Bizantino, hasta 1789 con la Revolución Francesa. Ya, esas categorías aquí no sirven para modernidad y posmodernidad. La modernidad y la posmodernidad son visiones de mundo, ¿ya? Y de hecho, distintos autores tienen discrepancias de cuándo empieza cada visión o cuándo empieza cada periodo, ¿ya? Por ejemplo, hay autores que plantean que la modernidad como visión
parte con el Renacimiento, ¿ya? Hay otros autores que plantean que la modernidad como visión parte, no sé, con la Revolución Francesa, 1789. Hay otros autores que plantean que la modernidad parte, por ejemplo, con el desarrollo científico, con el desarrollo del método científico, por ejemplo, ¿ya? Con el trabajo, no sé, de pensadores como Descartes y otros, estamos hablando de 1650. Hay algunos teóricos que plantean que la modernidad parte con la Ilustración, antes de la Revolución Francesa, o sea, en 1750 más o menos, cuando hay toda esta crítica a las monarquías absolutas. En general, todo lo que entendemos como mundo contemporáneo, o sea, más o menos desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy, o hasta mediados del siglo XX, hay un cierto consenso de que toda la visión que hay, más o menos, en el último, el siglo XIX y principios del siglo XX, hay una cierta concordancia entre todos los autores que eso es parte de la modernidad, ¿ya? El pensamiento moderno tiene varias concepciones ligadas, por ejemplo, a la idea de una visión de mundo que permitiría que los seres humanos se desarrollen de forma completa, ¿ya? Y eso incluye muchas cosas. Incluye el concepto, por ejemplo, de república, tener un gobierno representativo. Incluye el concepto de democracia, ¿ya? Porque la democracia se supone que es el sistema político que nos permitiría desarrollarnos en una sociedad de iguales, ¿ya? La modernidad tiene mucho que ver con la ciencia, con el avance de la tecnología. A finales del siglo XIX, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, la aparición, no sé, de los ferrocarriles, ya la aparición a finales del siglo XIX de la electricidad, la aparición de todo lo que tiene que ver con la investigación científica de los recursos químicos farmacéuticos, por ejemplo. Todo ese avance tecnológico de ciencia, progreso, conocimiento, cultura, la expansión de las escuelas a nivel público, universidades, todo eso es parte de la modernidad como idea, como constructo, ¿ya? Entonces decíamos que hay un cierto consenso de que la modernidad parte más o menos con los procesos de Ilustración, Revolución Francesa, por ahí, y la modernidad como visión en general, como visión única de mundo, va más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces esa es como la concepción clásica acerca de qué es la modernidad. Entonces, es una visión, la modernidad es una visión de mundo, que incluiría más o menos desde Revolución Francesa, aproximadamente, quizá un poquito antes de Ilustración, hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Aquí hice un pequeño cuadro comparativo donde se especifican algunos elementos que corresponden a la modernidad, ¿ya? Y ahí tenemos varios puntos. Entonces, la modernidad se basa mucho, ya en una primera idea que está ahí, que son los metarrelatos, ¿ya? ¿Qué son los metarrelatos? Son grandes visiones, eso tienen que anotarlo. Los metarrelatos son grandes visiones, ya sea políticas, entendidas como ideología, o ya sea como verdades que le dan sentido a la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo ideológico del siglo XIX, visiones, por ejemplo, que ustedes ya las hemos revisado, visiones como el liberalismo, visiones como el socialismo, visiones como el anarquismo, visiones como la doctrina social de la Iglesia Católica, ya que nosotros vimos el año pasado en torno, por ejemplo, a la democracia cristiana en Chile, ¿ya? Estas grandes verdades, no sé, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la lucha de los movimientos obreros por mejores condiciones de vida, todas estas son grandes verdades que en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, de alguna manera dirigieron la vida de las personas, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, ya, un obrero de principios del siglo XX, él decía, ya, yo voy a ser, por ejemplo, o a mí me atrae la visión política, no sé, socialista, por la idea, no sé, de lucha de clase, movimiento obrero, por la idea de, no sé, luchar por mejores condiciones laborales, etcétera. Porque eso es un metarrelato, porque de alguna manera tuvo un impacto social sumamente fuerte, y ese impacto social no era simplemente una cuestión teórica, sino que guiaba la vida de las personas durante mucho tiempo. Entonces la persona que era obrero ya iba a tener una identidad obrera. En ese sentido, los metarrelatos ayudaban a construir identidad. Entonces un trabajador de 1900 muy probablemente
no sé, iba a terminar leyendo a Marx, si esta persona, por ejemplo, había podido acceder, no sé, a educación y sabía leer y escribir, lo más probable es que terminara leyendo el manifiesto comunista, lo más probable es que defendiera esas ideas, y esas ideas le daban un sentido a su vida. Y no era un sentido que duraba, no sé, un par de semanas, meses o años, era un sentido que era para toda la vida. O sea, aunque la persona, no sé, ganara el dinero que ganara, estuviera en la condición que estuviera, aunque haya mejorado su situación económica, él se iba a seguir identificando como yo soy obrero y por lo tanto yo sigo estas ideas y a partir de estas ideas entonces mi vida tiene un sentido. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con las personas que seguían, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿ya? Si una persona a finales del siglo XIX creía en la religión católica, era católica, por ejemplo, practicaba la idea de caridad, de ayuda al prójimo, lo más probable es que esa persona también hiciera eso durante toda su vida y eso iba a constituir un elemento de identidad importante dentro de su desarrollo como ser humano y dentro de su desarrollo como comunidad. Entonces, las ideas o las visiones políticas o las ideologías o las tendencias o el pensamiento de muchas de estas personas del siglo XIX, principios del siglo XX, está guiado por metarrelatos. Esos son los metarrelatos, son grandes verdades, para que noten la definición, grandes verdades que le dan sentido a la vida de las personas a nivel general. ¿Ya? Eso sería un metarrelato. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Y aquí lo conectamos con la lectura de Hobsbawm, ¿ya? ¿Qué empieza a pasar con los metarrelatos? El metarrelato más extendido de alguna manera, o el que tuvo mayor importancia e influencia en el transcurso del siglo XX, XIX y XX, fue el liberalismo, ¿ya? El liberalismo de alguna manera había producido o había generado los procesos de Revolución Francesa, ¿ya? A nivel político, había generado las revoluciones liberales contra la monarquía en el siglo XIX. O sea, gracias al liberalismo, entre otras cosas, las monarquías se derrumban, ¿ya? Y las monarquías se terminan de derrumbar en 1914, con la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Los principales derrotados de la guerra fueron monarquías. Estamos hablando del Imperio Austrohúngaro, que se disuelve después de 1918. Estamos hablando del Imperio Alemán, que termina convirtiéndose en una república, llamada República de Weimar. Y también Italia originalmente también tenía algo de elementos monárquicos, claro, aunque Italia después se cambió de bando, estuvo en los vencedores de la guerra, pero también había una especie de imperio italiano que se termina convirtiendo en una república, ¿ya? Y también otro de los vencedores de la guerra, que se retira antes, el imperio ruso, que también estaba gobernado por un monarca o por un zar, termina también convirtiéndose en una... a la larga en una república socialista, aunque claro, ellos tuvieron una revolución interna, la revolución rusa, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en general, terminando la Primera Guerra Mundial, caen las antiguas monarquías o los imperios. Ese ya es como el punto definitivo, ¿ya? Obviando, obviamente, los casos de España e Inglaterra, que todavía existe una cierta, comillas, monarquía, pero que en términos de poder real o en términos de poder político, son estados eminentemente republicanos, porque tienen un primer ministro o un presidente, ¿ya? Entonces, a nivel general, el liberalismo, decíamos, que es uno de los metarrelatos más importantes del siglo XIX y del siglo XX, va a sufrir un colapso. ¿Y por qué el liberalismo como metarrelato sufre un colapso? Porque en la parte económica, la principal potencia de los años 20 es Estados Unidos, y Estados Unidos entra en crisis económica en 1929. Estados Unidos, Inglaterra y Francia defienden, como parte del liberalismo, defienden la idea de democracia. ¿Y qué pasa con la democracia en ese contexto? Va a ser duramente cuestionada porque en los años 20 y 30 aparecen movimientos o visiones políticas totalitarias de ultraderecha, con Hitler en Alemania y Mussolini en Italia, y totalitarismos de ultraizquierda con Stalin en la Unión Soviética, ¿ya? Por lo tanto, la idea de democracia va a ser profundamente cuestionada, y si la democracia está cuestionada en los años 20 y si la economía está cuestionada en los años 20, el liberalismo entra en crisis, que es lo que se llama crisis del liberalismo, que si alguien, por ejemplo, quisiera profundizar en eso, hay un capítulo del mismo libro de Hobsbawm, que es el capítulo número 2, que se llama La crisis del liberalismo.
¿ya? Entonces, a nivel general, el liberalismo entra en crisis, y el liberalismo es un metarrelato, ¿ya? Acá, en el capítulo 4 de Hobsbawm, por ejemplo, si ustedes ven el índice, ¿ya? El capítulo 4 se llama la caída del liberalismo, y habla de todos los procesos de los años 20 y 30 que ocurren en Europa, Estados Unidos, y cómo el antiguo modelo liberal, desde 1929 en adelante, empieza a hacer crisis. Llegamos entonces a la Segunda Guerra Mundial, y con la Segunda Guerra Mundial, claro, Estados Unidos nuevamente vuelve a posicionarse, la Unión Soviética también se consolida como potencia mundial, entre ambos, Estados Unidos y la URSS, derrotando al fascismo europeo, Alemania e Italia principalmente. Y acá empezamos una nueva era, que lo vimos el año pasado y que se denomina Guerra Fría, ¿ya? ¿Qué pasa? Vuelvo a lo del liberalismo. El liberalismo como metarrelato entra en crisis por el tema económico, crisis de 1929, y por el tema político también, porque la democracia estaba siendo duramente cuestionada. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay varios autores que en la década del 50 y del 60 empiezan a plantear distintas posturas que cuestionan de alguna manera la validez de los metarrelatos. Entonces, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, a finales del siglo XIX, existía todo un discurso de que no, el progreso nos va a llevar hacia un futuro mejor, vamos a ser todos felices, se va a acabar el hambre, se va a acabar la pobreza, etc. En 1950, en 1960, sobre todo los países europeos que estaban muy pesimistas por cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, en verdad empiezan a cuestionarse esto, ¿ya? Y dicen, bueno, pero ¿para qué nos sirvió tanto el liberalismo si al final terminamos con una crisis económica, 2 guerras mundiales y media Europa destruida? Entonces aquí empiezan a aparecer algunas visiones que cuestionan la existencia no solamente de los metarrelatos y de los sistemas políticos, sino que también se cuestiona la existencia a nivel de la humanidad. O sea, ¿cómo llegamos a la atrocidad de los campos de concentración nazis en el cual mataron, por ejemplo, no sé, a cerca de 3 millones de judíos, ¿ya? O cómo llegamos al horror de la guerra en el cual tuvimos 60 millones de muertos, ¿ya? En un lapso de 4 o 5 años. Entonces, se cuestiona, después de la Segunda Guerra Mundial, con visiones como el existencialismo, por ejemplo, se empieza a cuestionar la validez de los metarrelatos, ¿ya? Entonces se cuestiona, por ejemplo, la validez del liberalismo como metarrelato. Entonces vamos a pasar ahora a otra cosa, ¿ya? Los metarrelatos ya no van a ser lo importante y lo fundamental, sino que vamos a pasar ahora de los antiguos metarrelatos, como parte de la modernidad, a verdades particulares, que es una de las cosas que empieza a configurarse como un elemento distintivo de la posmodernidad, ¿ya? Como su nombre lo dice, la posmodernidad es lo que está después de la modernidad, ¿ya? Y parte más o menos en 1945 como visión general, ¿ya? O sea, entre la década del 50 y los 60 se va formando una cierta visión posmoderna, ¿ya? Ahora, como les dije anteriormente, no hay un corte definitivo, por ejemplo, no sé, no podemos decir ya la posmodernidad parte con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y eso es definitivo. No, aquí depende mucho de la interpretación, ¿ya? Según algunos autores, la posmodernidad, no sé, parte en los 50 y en los 60. Para otros autores, la posmodernidad parte con un desarrollo teórico en los 80, con la globalización, por ejemplo. Entonces, la fecha que se entiende como consenso de cuándo empieza lo posmoderno o la posmodernidad sería más o menos post-Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando segunda mitad del siglo XX. Entonces pasamos de metarrelatos en la modernidad a verdades particulares. ¿A qué nos referimos con verdades particulares? Por ejemplo, claro, ahora la gente dentro de la posmodernidad, la gente va a tener ciertas visiones que son tan válidas como otras, ¿ya? Por ejemplo, los metarrelatos tenían todo un argumento teórico, político, no sé, si uno quería creer en, no sé, en el anarquismo o en la doctrina social de la iglesia o en el liberalismo, había un montón de fundamento teórico para eso, libros, libros, libros y libros.
En cambio ahora, en la posmodernidad, primero las ideas se vuelven mucho más sencillas a nivel general, varias de ellas, no todas, y hay algunas verdades que se vuelven mucho más particulares o mucho más específicas y que no necesariamente tienen un sustento teórico, ¿ya? Dentro de la posmodernidad, por ejemplo, cualquier verdad es tan válida como la otra. Y en ese sentido, la modernidad, por ejemplo, planteaba ideas sumamente fijas, ¿ya? Una idea de... Porque un metarrelato era algo fijo, era algo concreto, era algo que no iba a cambiar a través del tiempo. En cambio, la posmodernidad plantea una idea más de lo relativo, ¿ya? La posmodernidad sería entonces mucho más relativa y mucho más moldeable o transformable, ¿ya? Eh, que es lo que algunos autores como Zygmunt Bauman, por ejemplo, hablan del tema de la liquidez, ¿ya? Zygmunt Bauman dice que la modernidad original, hasta 1945, después se fue como moldeando, transformando, y eso se le llama modernidad líquida, ya que aquí tengo el libro de Bauman, y la modernidad líquida sería una especie de sinónimo, ¿ya? Sinónimo de la posmodernidad. Entonces, claro, Bauman no habla de posmodernidad en sí, sino que él le da el nombre de modernidad líquida, una modernidad mucho más moldeable que se va adaptando a las circunstancias, ¿ya? Pero los autores, desde la década de 1960, le empiezan a llamar posmodernidad a muchas cosas distintas, a muchos autores distintos, ¿ya? De hecho, también se explica ahí en el libro de Hobsbawm que hay muchos autores que trabajaron, no sé, historiadores, sociólogos, antropólogos, etcétera, que trabajaban ciertos temas más particulares, ¿ya? No tan generales, y solamente por eso le terminaron llamando autores posmodernos, siendo que ellos no se clasificaban como tal. Por ejemplo, el autor llamado Michel Foucault, en la década de los 60, él trabajaba, por ejemplo, el tema del control, ¿ya? El tema del control político mediante instituciones como las cárceles, los hospitales psiquiátricos, los colegios. Entonces Foucault, él no estudiaba como la historia en general, estudiaba como un tema y cómo ese tema se desarrollaba a lo largo de la historia. Entonces Foucault, por ejemplo, estudia los mecanismos de control a través de la historia y simplemente por manejar un tema como en particular y no desarrollar un estudio histórico como global, a Foucault lo clasificaron como posmoderno, siendo que a él no le gustaba esa categoría. Él decía, yo soy un historiador de la cultura, o yo soy un estudioso de procesos sociales o culturales. Pero claro, a Foucault, por ejemplo, se lo clasificó simplemente de posmoderno por trabajar algo mucho más particular que las visiones más generales que habían antes, ¿ya? Entonces, la posmodernidad, una de las cosas que trabaja como visión o como idea, como concepto, son las verdades particulares. Entonces, supongamos, a ver, el mismo ejemplo que vimos anteriormente. ¿Qué le daba sentido a la vida de una persona en 1900? Un gran metarrelato, ¿ya? Una visión como el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, la visión social de la Iglesia Católica o la doctrina social cristiana. Eso le daba sentido a una persona en 1900, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, esas mismas ideas pierden peso como gran metarrelato, ¿ya? O sea, ahora una persona, por ejemplo, en 1980 o en 1990, quizás a una persona le dé sentido a su vida, no sé, la cultura skater, por ejemplo, ¿ya? O a alguna persona le va a dar sentido, por ejemplo, no sé, conocer mucho de cine. O, no sé, ser parte de una tribu urbana, como por ejemplo, no sé, las personas que escuchan hip hop, por ejemplo, ¿ya? O alguna persona le va a dar sentido a su vida ser parte, no sé, de una barra de fútbol, ¿ya? Ser parte, no sé, de la Garra Blanca o de los de abajo, o hinchar o apoyar a un equipo en específico. Estas verdades que son, por ejemplo, apoyar a un equipo de fútbol en una barra, o, no sé, tener unas rutinas de ejercicio constante y el cuidar y tonificar el cuerpo, son verdades particulares, ¿ya? Entonces, como decíamos, estar en una tribu urbana, ser skater, o ser hip hopero, o ser metalero, o cuidar el cuerpo, o por ejemplo lo que tiene que ver con, no sé, ser hincha de una barra de fútbol,
o preocuparme, no sé, de mi físico, de mi estética, etcétera. Todo eso son verdades particulares que le dan sentido a la vida de las personas. Y a nivel general se dejan de lado los antiguos metarrelatos para reemplazarlos ahora por verdades particulares, ¿ya? Verdades particulares, por ejemplo, también la ola feminista que se ha desarrollado desde más o menos en los últimos 20 años, desde el 2000 a la fecha. Las olas feministas, por ejemplo, también tienen que ver con una verdad un poco más particular, ¿ya? Porque se focaliza en lo que tiene que ver con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y con la reivindicación de ciertas instancias de carácter social, por ejemplo, no sé, como el tema de la educación sexual o el tema, no sé, de la igualdad de género o reivindicaciones como, por ejemplo, el tema del aborto y muchas instancias más, ¿ya? Entonces el feminismo, por ejemplo, se podría entender como una verdad, en este caso, una verdad particular que le da sentido a la vida de las personas, ¿ya? Entonces los antiguos metarrelatos, el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, la doctrina social de la Iglesia Católica, van siendo reemplazados por verdades más particulares, ¿ya? Como por ejemplo ser feminista o tener un estilo de vida vegano, por ejemplo, ¿ya? Esos son verdades particulares porque toman un aspecto de la sociedad o un aspecto que le da sentido a la vida de las personas. En cambio, los antiguos metarrelatos eran mucho más globales y le daban un sentido a la vida de las personas en términos como generales, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando con algunos otros conceptos relativos a la modernidad y a la posmodernidad. Ya, la modernidad, como aparece ahí en el segundo punto, la modernidad siempre tiene una proyección a futuro, que es la idea, para que la noten, la idea que entendíamos como el progreso. Siempre el liberalismo o los metarrelatos o la modernidad siempre plantea una visión de futuro, ¿ya? En el futuro vamos a vivir bien, en el futuro vamos a ser una gran sociedad la cual todos vamos a estar bien, se va a acabar la pobreza, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces la modernidad se preocupa del futuro y del progreso. Mientras tanto, la posmodernidad se enfoca en el presente, ¿ya? La posmodernidad dice, no, tenemos que vivir el ahora inmediato y tenemos que satisfacer nuestras necesidades, no sé, humanas, espirituales en este mismo momento para poder sobrevivir como seres humanos. Entonces, mientras la modernidad se enfoca en el futuro, la posmodernidad se enfoca en el presente. Ya, tercera idea. La modernidad se basa mucho en la palabra escrita, en los libros, ¿ya? Los libros son algo eminentemente moderno, como vehículo de información, comunicación, etc. Mientras tanto, la posmodernidad se enfoca mucho más en la imagen. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los mejores ejemplos y una de las cosas más posmodernas que tenemos en la actualidad como medio de comunicación, ya sé lo que deben estar pensando, sí, justamente son los memes. Los memes como paquete de información o como un conjunto de información que, claro, corresponden, por ejemplo, en la actualidad a chistes, bromas y algunas otras instancias, se basan mucho más en la imagen, ¿ya? Es distinto, por ejemplo, un chiste hablado simplemente o escrito que una imagen para mostrar algo de la sociedad. Por ejemplo, o sea, los libros para explicar una cierta idea te lo explican, ¿ya? A partir de argumentos, palabra escrita. En cambio, en la actualidad, lo más llamativo, incluso para los niños pequeños, no es la palabra escrita, sino que es la imagen, ¿ya? Entonces un niño pequeño tiene mayor exposición, por ejemplo, o incluso ustedes como generación, tiene mayor exposición a las imágenes que a las palabras habladas o escritas, ¿ya? Muy probablemente un niño hoy día se va a sentir mucho más atraído por la imagen de un celular, una tablet o un juego que por la palabra hablada o escrita, ¿ya? Entonces la posmodernidad se basa mucho en la imagen, ¿ya? Eso tiene elementos positivos y negativos. Los elementos positivos, por ejemplo, es que, claro, se puede acceder de manera mucho más fácil a eso, ¿ya? Es algo relativamente entendible por todas las personas que manejan estos códigos,
¿ya? Esa sería la ventaja. Pero la desventaja de focalizarse tanto en la imagen es que, de alguna manera, también se pierde el argumento de la palabra escrita, ¿ya? Entonces, hoy día, muy probablemente, a las personas les cuesta mucho más leer y les cuesta mucho más argumentar, porque hoy día todo se basa en la imagen, ¿ya? Ya. Vamos entonces con el siguiente punto de modernidad, que sería, abajo de la palabra escrita, dice persuadir, ¿ya? La modernidad busca persuadir a través de argumentos lógicos. O sea, ya, si yo soy, no sé, un obrero del siglo XIX o principios del siglo XX que lea Marx, probablemente si alguien me discute el argumento de por qué eso es así, yo voy a responder con argumentos teóricos. Y obviamente voy a citar a Marx en el tema de la lucha de clases. Entonces, aquí esto tiene que ver mucho con la persuasión, o el persuadir tiene que ver mucho con los argumentos teóricos, ¿ya? Entonces, si yo como obrero te quiero convencer de que tú tengas la misma visión, yo voy a tratar de convencerte con argumentos, probablemente citando a los autores que hablan de esta teoría. En cambio, la posmodernidad, en vez de persuadir, busca seducir. Y aquí estamos hablando de seducir en términos de convencer a una persona de que cierta imagen o cierta visión es lo correcto. O sea, a ver, si yo, por ejemplo, no sé, si a mí me gusta la cultura, no sé, skater o la cultura hip hop, voy a tratar de convencerte lo más probable, si yo soy un artista de hip hop, voy a tratar de convencerte con ciertas imágenes, ¿ya? A partir, no sé, de una determinada forma de vestirse, a partir, no sé, de un videoclip, por ejemplo, en el cual yo voy a mostrar, no sé, que el ser hip hopero es equivalente, no sé, a ser, no sé, a ser cool o a ser buena onda. Entonces, lo que intenta de alguna manera hacer, o lo que intenta de alguna manera el seducir, es seducir a través de la imagen, ¿ya? Si yo soy parte, no sé, esto lo ocupa mucho la publicidad, ¿ya? La publicidad, por ejemplo, te trata de convencer de que si, no sé, tú te compras una zapatilla X de X marca y X modelo, vas a ser el más cool dentro de tus compañeros, el más buena onda, el mejor. Y lo que te venden no es un producto, sino que te venden un concepto, te venden una imagen, ¿ya? Si usted toma, no sé, Sprite, va a ser buena onda. Si usted toma Coca-Cola, va a ser feliz, ¿ya? Por algo en la publicidad, típico en las publicidades de bebida, lo que te muestran es que no es que te va a aliviar la sed, sino el nivel de bienestar que eso te va a producir. Entonces muestran el típico vasito que cae el hielo, ¿cierto? Clink, 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 clink. Y muestran la Coca-Cola que te la van echando y el chisporroteo. Y con eso uno se siente atraído por un cierto producto. Entonces, eso es lo que se busca en términos de imagen, persuadir a través de las imágenes. Que tú veas, por ejemplo, no sé, un auto de último modelo y que a partir de eso entonces tú te sientas atraído por un objeto. Ellos no te tratan de convencer con argumentos, ¿ya? No te dicen, este es el auto que tiene mejor rendimiento y que, no sé, ocupa mejor gasolina, o este es el auto más bonito en términos de... No, ellos no lo explican con palabras ni con argumentos, ellos te muestran una imagen, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la posmodernidad, acá, la posmodernidad es la era de la seducción a través de las imágenes. Ya, seguimos. La modernidad se basa en la idea de la razón, ¿ya? Todos los argumentos se basan en la razón, el desarrollo de la razón, el desarrollo de argumentos, que fue una idea muy desarrollada por los teóricos de la Ilustración. Estamos hablando 1750 aproximadamente, y desde ahí en adelante todo se basa en la razón, en la lógica de alguna manera. En cambio, la posmodernidad, más importante que la razón, es la emoción. ¿Cómo me siento yo con lo que hago? ¿O cómo me siento yo con el producto que compro? ¿O cómo me siento yo siendo parte de una tribu urbana? ¿Ya? Entonces, modernidad se enfoca en la razón y posmodernidad se enfoca en la emoción. Otro punto más. Para el concepto de modernidad, ¿ya? Para la modernidad como visión, el Estado es sumamente importante.
Para los liberales, por ejemplo, el Estado tenía que garantizar los derechos de las personas. Para los socialistas, lo importante era controlar el Estado para que tengamos una igualdad socioeconómica. Para los anarquistas, por ejemplo, el Estado era importantísimo porque había que destruir el Estado para generar un progreso social. Para la doctrina social de la Iglesia Católica, el Estado de alguna manera tenía que defender los derechos de las personas para que creyeran en una u otra religión, por ejemplo, ¿ya? Entonces el Estado es importante para la modernidad, ya sea para controlarlo, para criticarlo, para destruirlo, para lo que sea, pero el Estado es importante para la modernidad. En cambio, en la posmodernidad es mucho más importante el individuo, ¿ya? Es mucho más importante los derechos particulares de cada individuo, mucho más que el Estado. Entonces la posmodernidad en ese sentido también es mucho más individualista. La modernidad se basaba mucho más en estos grandes proyectos que eran proyectos colectivos. En cambio la posmodernidad es mucho más individualista, ¿ya? Pasamos al otro punto, ahí se me borró un poquito la letra S. Dice acá dentro de la modernidad, sistema económico. Para la modernidad son muy importantes los sistemas económicos. El liberalismo, el socialismo, el keynesianismo, el neoliberalismo, etc. Entonces, para la modernidad es muy importante el sistema económico, mientras que para la posmodernidad es mucho más importante el tema del consumo a nivel general, porque el consumo individualista es lo que me va a generar en mi felicidad y mi bienestar según esta perspectiva entonces, ¿ya? Voy a anotar dos más para que con eso ya quede más o menos claro qué es modernidad y posmodernidad, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la modernidad siempre busca verdades más de carácter más fijo, ¿ya? La modernidad, como metarrelato, busca una idea de verdad absoluta, ¿ya? La modernidad busca entonces una verdad absoluta, que esos son los metarrelatos. Mientras que la posmodernidad, para la posmodernidad no hay una sola verdad, porque las verdades son relativas. Depende de cada persona, ¿ya? Entonces hay verdades absolutas, verdad absoluta, verdad relativa, ¿ya? Para la modernidad hay una verdad absoluta. O sea, los que son liberales creen con toda su fuerza en eso, los que son socialistas creen con toda su fuerza en esa idea, mientras la posmodernidad dice que las verdades son relativas, que dependen de cada persona, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, ya, yo creo que con eso ya les debería quedar más o menos claro que tanto la modernidad como la posmodernidad son visiones, ¿ya? Y en general, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas perspectivas se fueron clasificando o encasillando dentro de la idea de la posmodernidad, ¿ya? Entonces, la modernidad es fija, es absoluta. La posmodernidad es relativa, es cambiante, es variable. Y a partir de eso, entonces, se fueron desarrollando estas ciertas perspectivas teóricas. Ahora, quiero parir más o menos haciendo una especie como de resumen o irlo relacionando con el texto, ¿ya? El capítulo se llama La muerte de las vanguardias. En la clase grabada pasada yo expliqué por qué se llamaba La muerte de las vanguardias, ¿ya? Y hubo gente que igual lo preguntó, pero parece que no quedó del todo claro, así que lo explicamos de nuevo. Las vanguardias como tal se entendían, cada vanguardia de alguna manera se asociaba de alguna manera a procesos revolucionarios o procesos de cambio, procesos de crítica al arte del siglo XIX. Entonces, de alguna manera, la vanguardia va de la manito, va de forma muy relacionada con la modernidad. La modernidad, una de sus ideas principales era el avance de la sociedad, el progreso hacia el futuro. Entonces, la modernidad también tenía un cierto elemento crítico, ¿ya? Por ejemplo, el liberalismo, como idea crítica o como metarrelato, criticaba el sistema que había antes, que era la monarquía absoluta. Entonces, de alguna manera, el liberalismo plantea un elemento revolucionario en relación a lo que había antes, ¿ya? Por ejemplo, el socialismo también planteaba un elemento de cambio revolucionario en relación a lo que había antes. ¿Qué hay antes del socialismo? El liberalismo. Entonces, en ese sentido,
todas estas verdades o metarrelatos también tienen un componente crítico sumamente importante, ¿ya? Entonces las vanguardias se entienden como elementos críticos, ¿ya? Y esta idea es súper importante para que la noten ahí con un cuadrito, un rectángulo, una estrellita, lo que sea. Las vanguardias entonces son parte de la modernidad, ¿ya? Las vanguardias van de la mano con la modernidad. Las vanguardias son movimientos modernos, ¿ya? O son parte de la modernidad como constructo. ¿Por qué? En los años 20, por ejemplo, aparecen algunas visiones como el dadaísmo, visiones como, por ejemplo, el expresionismo, el cubismo, que los mencionamos en la clase anterior y que están ahí en el libro de segundo medio, que ustedes lo pueden ahí revisar, que son ya materia del año pasado. Entonces, estas visiones, por ejemplo, el cubismo que planteaba, no sé, el uso de abstracción, ¿ya? O el uso de figuras geométricas para representar ciertas cosas. El cubismo, entonces, es una crítica, de alguna manera, al arte que venía del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, el cubismo sería un arte de vanguardia que quiere cambiar elementos de la sociedad y que plantea que a partir de esas representaciones la sociedad puede mejorar en ciertos aspectos, ¿ya? Eso, las vanguardias en términos artísticos pictóricos estamos hablando. Por ejemplo, lo que de alguna manera lo que querían hacer las vanguardias literarias, que aparecen, que lo mencioné en la clase anterior, lo que intentan hacer las vanguardias literarias son, por ejemplo, avanzar en algunos elementos sociales, en términos, por ejemplo, no sé, de derechos o en términos de desarrollo intelectual. Lo que quisieron hacer muchas vanguardias desde los años 20 en adelante fue eso, ¿ya? Para el caso de Chile, no sé, ciertos escritores de vanguardia que los mencionamos podrían ser considerados, no sé, Manuel Rojas, ¿ya? Manuel Rojas tenía una tendencia política de carácter más anarquista, ¿ya? Entonces, de alguna manera, los escritos de Manuel Rojas, por ejemplo, tratan de reflejar al sujeto popular, tratan de reflejar, por ejemplo, lo que tiene relación con el avance de la sociedad en ciertos términos. Entonces, muchos escritores de vanguardia, por ejemplo, plantean ideas que según su visión o según su metarrelato pueden hacer que la sociedad avance, ¿ya? Hubo muchos escritores de vanguardia, por ejemplo, no sé, en caso de México, Octavio Paz puede ser considerado un escritor de vanguardia, y Octavio Paz criticaba de alguna manera muchos de los elementos que venían de la cultura liberal burguesa del siglo XIX. Por eso que aquí, eso también está en varias preguntas que ustedes hicieron. Por eso es que el arte como tal, la literatura, la pintura, incluso todo lo que tiene que ver con los movimientos de masas en muchas formas, se convirtieron en instancias de carácter crítico, ¿ya? Entonces, ¿por qué el arte tenía que hacer esta crítica? Porque de acuerdo a esa lógica de vanguardia, era el arte una de las cosas que iba a permitir que la sociedad avanzara en su conjunto, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, no sé, si un cierto artista o músico creaba una obra muy revolucionaria, ¿ya? O muy importante para la época, eso podía hacer que el arte como conjunto avanzara, ¿ya? Y al avanzar el arte y al tener una nueva visión o una cierta verdad o metarrelato, eso iba a hacer que la sociedad avanzara y se revolucionara en términos culturales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para dar como un ejemplo súper concreto, si un escritor de vanguardia, por ejemplo, de los años 20 o de los años 30, habla de socialismo o habla de movimiento obrero, ¿ya? Como el caso, no sé, por ejemplo, de el escritor chileno Nicomedes Guzmán con el libro La sangre y la esperanza, él trata de reflejar ahí un cierto movimiento obrero. Entonces, si la gente lee ese libro, se va a convencer de alguna manera del movimiento obrero, de esta verdad que se intenta desarrollar un cierto autor, y con eso entonces yo convenzo a la gente para que luche políticamente y que se una al movimiento obrero, por ejemplo, ¿ya? Entonces los escritores de vanguardia buscan varias cosas, ¿ya? Buscan, por ejemplo, cambiar la sociedad, buscan revolucionar el arte, y si ese arte cambia y avanza y se revoluciona, la sociedad va a avanzar hacia una idea de progreso o hacia una idea de futuro mejor. Por lo tanto, los escritores de vanguardia van de la mano con la modernidad, ¿ya? Entonces, por consecuencia lógica,
Si la modernidad empieza a entrar en crisis tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ¿ya? Las vanguardias también empiezan a entrar en crisis. O sea, cada vez las vanguardias literarias, pictóricas, van a ir siendo reemplazadas por la cultura de masas. La cultura de masas, que aparece también acá en el capítulo, por ejemplo, en el arte se basa en los elementos de consumo habitual o cotidianos, ¿ya? O sea, ahí teníamos el tema, por ejemplo, lo mencionamos de Andy Warhol, que como parte del movimiento pop art, por ejemplo, Andy Warhol va a hacer cuadros con latas de sopa, ¿ya? Entonces, la lata de sopa es un elemento cotidiano y un elemento de masas. Entonces, la famosa sopa Campbell va a ser inmortalizada por Andy Warhol en varios cuadros con ciertas imágenes o ciertas figuras. Y Andy Warhol, por ejemplo, también, no sé, va a hacer con los íconos pop de la época, que eran, en este caso, no sé, los 50, los 60, la figura de Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿ya? Andy Warhol también va a representar a Marilyn Monroe en unos cuadritos con colores distintos. O también era muy frecuente tomar logos de la publicidad, como por ejemplo el logo de Coca-Cola. Y el logo de Coca-Cola entonces se trabaja de una cierta forma, a partir de la cual se representa de manera pictórica, y con esos logos se hacen figuras, y con esas figuras entonces se hacen o se generan de alguna manera instancias como de representación artística, ¿ya? Entonces se toman elementos de la cultura popular, se toman elementos de la publicidad, y a partir de eso se configura un arte que va a ser un arte mucho más de masas, ¿ya? Ahora, al ir la vanguardia de la mano, entonces con la modernidad, cuando empieza a caer la modernidad, también empieza a decaer el arte de vanguardia. Esto no ocurre en todos los lugares al mismo tiempo, ¿ya? Lo que es la cultura de masas, por ejemplo, que es la publicidad, la televisión, el cine, las marcas comerciales, todo eso, va a ir reemplazando de a poco el arte de vanguardia. Entonces, claro, la forma en cómo nosotros accedemos al arte hoy día es mucho más rápida, mucho más veloz, es mucho más masiva. Entonces, claro, a eso se refiere Hobson cuando dice, por ejemplo, que el antiguo arte, el arte más clásico, por ejemplo, la pintura, la escultura, la ópera, todo eso va a ir decayendo ante un arte que ahora es más de cultura de masas. O sea, dice ahí, por ejemplo, en una de las páginas de Hobson, después de los 50 no se escribió ninguna ópera importante, ¿ya? O obras de teatro importantes no son tan masivas. O sea, claro, sigue habiendo teatro, obvio, sigue habiendo ópera, obvio, pero si ponemos a competir a la ópera o a la música clásica con el cine, obviamente va a perder por paliza, porque por cada año surgían aproximadamente, no sé, 10, 20 o 30 películas distintas, y esas películas eran consideradas como parte de la cultura de masas en general. Entonces hay una parte del libro que dice, no sé, por cada persona que conocía, no sé, 2 obras de teatro después de los 50, iban a haber muchas personas que, por ejemplo, habían visto, no sé, 20 o 30 películas en un lapso de 5 años, ¿ya? Entonces la cultura de masas es mucho más masiva a nivel general. Y esa masividad también hace que el arte de vanguardia vaya perdiendo peso o vaya perdiendo influencia a nivel general. Entonces, la modernidad va decayendo en términos de influencia, y también va decayendo en términos de influencia entonces el arte de vanguardia o las vanguardias como tal, ¿ya? Ahora, quiero aclarar un último elemento, y con esto termino esta primera parte de la clase, que me traté de remitirme más a lo moderno y a lo postmoderno para que lo tuvieran como una categoría sumamente clara. No es que la modernidad se haya acabado en 1945, en 1950. La modernidad todavía sigue hasta el día de hoy en varios elementos, ¿ya? Hoy día lo que tenemos son algunos elementos modernos y algunos elementos posmodernos. Por ejemplo, claro, si nos remitimos a los metarrelatos, eso obviamente pierde mucha importancia desde 1950 en adelante. Pero, por ejemplo, hoy día la mayor parte de nuestras instituciones, si hablamos de las instituciones políticas, por ejemplo, nuestra institucionalidad política se sigue basando en la democracia y en el liberalismo. O sea, ahí tenemos un elemento de modernidad importante. Cuando ustedes estudian para una prueba o cuando ustedes estudian en la universidad, ustedes están pensando en un futuro. Y ese futuro, el proyectarme hacia el futuro, es una idea moderna, ¿ya?
Entonces sigue funcionando eso. Hoy día, por ejemplo, el Estado sigue siendo sumamente importante en muchos aspectos, ya sea para la economía, para la política. Entonces tenemos hoy día todavía elementos de modernidad. Si pensamos en las escuelas, ¿ya? Las escuelas parten aproximadamente a nivel masivo en Europa, por ejemplo, en 1850, ¿ya? Y la escuela como institución sigue siendo una institución moderna, porque uno va a la escuela a aprender y ese aprendizaje que se desarrolla en las escuelas es para un futuro posterior, ¿ya? Yo voy a estudiar porque, no sé, tales cosas que voy a aprender en matemática, en biología, en ciencia, en lenguaje me van a servir para poder desarrollarme en el futuro. Entonces, a nivel general, las escuelas siguen siendo instituciones eminentemente modernas. Pero claro, también tenemos elementos de posmodernidad. El hecho de que hoy día, por ejemplo, que es uno de los elementos positivos de la posmodernidad como visión, el hecho de que hoy seamos más tolerantes a nivel general, por ejemplo, con con el tema de la población homosexual, el hecho de que hoy día haya una mayor tolerancia y que se considere dentro de parámetros normales en el día de hoy, tiene que ver con que la posmodernidad también establece estas verdades como relativas. O sea, antes, por ejemplo, la homosexualidad, según los manuales o según el manual típico de psicología que era el DSM, la homosexualidad era considerada como una enfermedad. Y eso era establecido como una verdad absoluta, a partir de la ciencia, a partir de la medicina. En cambio, hoy día, como se han ampliado las verdades, o como las verdades particulares se han multiplicado y esas verdades dependen mucho de cada persona, hoy día no solamente la homosexualidad es considerado como algo completo y absolutamente normal, sino que hay muchas visiones distintas dentro de la misma homosexualidad, ¿ya? O muchas visiones o tendencias distintas, como por ejemplo, no sé, lo que tiene que ver con algunas manifestaciones, no sé, como lo queer, por ejemplo, o incluso que el hecho de que hoy lo transexual también sea reconocido como una cierta categoría y es considerado como algo normal, es un debate que se está dando y que cada vez se está abriendo más en términos de conversación, en términos de tolerancia. Entonces, en ese sentido, la posmodernidad también es bastante tolerante en muchas instancias. Hay una mayor tolerancia a partir de la posmodernidad. La modernidad era sumamente fija. Esta es la verdad y no hay otra verdad que esta. La posmodernidad en ese sentido es mucho más tolerante, ¿ya? Entonces, para ir cerrando y ir recapitulando, desde la segunda mitad del siglo XIX, perdón, desde la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la posmodernidad como visión o como constructo empieza a ganar peso, ¿ya? Al ganar peso la posmodernidad como visión, muchos elementos de la modernidad van decayendo, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, las vanguardias. Entonces, las vanguardias de los años 20, que fueron así un impacto brutal en ese contexto después de la Primera Guerra, las vanguardias de los años 20 y las vanguardias de los años 60, que están muy enfocadas en la literatura, ¿ya? Esas vanguardias, por ejemplo, no sé, cuando llegan en Latinoamérica los golpes militares entre los 60 y los 70, esas vanguardias van a desaparecer, ¿ya? O van a perder mucha, pero mucha importancia. Por una razón bastante obvia. O sea, los regímenes o las dictaduras militares lo que hacen es tratar de controlar la cultura a nivel general. Entonces no se va a permitir el desarrollo de literatura de vanguardia. O sea, cualquier elemento de vanguardia que critique de alguna manera el régimen que hay en ese contexto, obviamente va a tratar de ser, eliminado o censurado, ¿ya? Entonces el arte de vanguardia, o sea, una de las cosas que quería el arte de vanguardia, por ejemplo, en los 60 en muchos lugares del mundo, no sé, lo que tiene que ver, no sé, con los hippies o los beatniks, lo que querían muchos de estos movimientos de vanguardia era cuestionar la realidad en la que estábamos. Y sobre todo, en la década del 60, muchos elementos o muchos movimientos de vanguardia lo que hacen es criticar, por ejemplo, el capitalismo. Entonces, el capitalismo de la Guerra Fría, que llevó un cierto bienestar, elementos de consumo, sobre todo en Estados Unidos en los 50 y en los 60, aparecen, no sé, las motocicletas, los autos de los 50, el consumo de los jóvenes, etcétera. Muchos elementos de vanguardia de los 60 cuestionan o critican al capitalismo a nivel general. Entonces, claro, por eso las vanguardias van a ir muriendo de a poco, porque van a dejar de ser importantes en el contexto de los 70 y de los 80, ¿ya?
y van a dejar de ser importantes por muchos factores, entre otros, no sé, ya, la llegada de muchos gobiernos militares en algunas partes del mundo, el desarrollo, por ejemplo, de la globalización. La globalización también influye porque ahora toda la cultura va a ser mucho más global. En ese sentido, la globalización tiene mucho que ver con la posmodernidad también. Porque antes, en la modernidad, estaba mucho más clara una idea de identidad, una identidad local. Ya, yo sé, yo soy latinoamericano, o soy chileno, o soy, no sé, argentino, etcétera. En cambio, con la globalización, toda la cultura va a ser más universal. Entonces también los elementos identitarios con la posmodernidad también se pierden un poco, ¿ya? Entonces, en general, el arte de vanguardia va a decaer de forma muy importante desde los 60 en adelante por varios factores. La crisis de la modernidad, la aparición de la cultura de masas, sobre todo a nivel general, el hecho de que, no sé, en los 70 o los 80 el cine sea tan masivo con un montón de películas, no sé, Terminator, E.T., no sé, Volver al Futuro, todo ese tipo de películas hacen que el arte más clásico en general, ¿ya? Vaya decayendo, no sé, la ópera, la pintura, la escultura, etcétera. Y también todo lo que tiene relación con el arte de vanguardia también va a decaer. O sea, en general, como la posmodernidad de alguna manera se enfoca solo en el presente y no en el futuro. Claro, antes yo, por ejemplo, para acceder a la cultura tenía que leerme un libro. ¿Ya? ¿Cuánto me podía demorar en leerme un libro de un escritor, no sé, de vanguardia? Ya, podía demorarme, no sé, si leía rápido, me podía demorar unas 6 horas, 7 horas en leerme el libro completo. En cambio ahora, eso mismo yo lo puedo ver en una película y lo puedo ver así en 1 hora y media o 2 horas. Entonces, en ese sentido, la posmodernidad es mucho más rápida, mucho más instantánea, ¿ya? Entonces yo puedo acceder, no sé, ya, en vez de leerme el libro, no sé, Drácula, ¿ya? Eh, que me voy a demorar 6 o 7 horas en leerme ese libro, me veo la película de Drácula y a partir de eso, entonces, en muy poco tiempo, en presente, inmediato, ahora ya, todo rápido, voy a obtener la misma información, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hoy día nos regimos mucho por parámetros posmodernos a nivel general, ¿ya? La posmodernidad ha tenido bastante influencia, que es eso, me estaba preguntando ahí alguien también, qué elementos son positivos y negativos de la posmodernidad. Como dijimos, la posmodernidad es mucho más tolerante, ¿ya? La posmodernidad nos da tantas posibilidades distintas de verdades particulares que llegamos a quedar abrumados ante eso, que podría ser un elemento negativo. O sea, yo hoy día puedo colocar Netflix y hay, no sé, 300 películas distintas y es tanta la información que yo no sé qué ver, ¿verdad? Yo no sé qué película ver porque no sé, no conozco de todos los tipos de películas de distintos países, entonces tengo, no sé, 800 series distintas para ver y, no sé, mi tiempo me da para ver una. Entonces, hay tantas series y tantas verdades posibles y tantas verdades particulares que yo no creo mucho en nada. Eso también ha generado un cierto como escepticismo, ¿ya? O una cierta instancia como media entre pesimista, que, claro, como hay tantas verdades posibles y tantas cosas a las que yo puedo acceder que no creo mucho en nada, ni siento mucha admiración por nada, así como que también esa es una de las cosas que ha generado la posmodernidad, que se ha perdido un poco la capacidad de asombro a nivel general. Entonces tiene elementos positivos y elementos negativos, ¿ya? Los elementos positivos que quizás hoy día tenemos una mayor libertad, una individualidad mucho más particular, el mayor acceso a la cultura, a los medios de comunicación, ¿ya? Podrían ser elementos positivos de la posmodernidad que se enfoca mucho más en el individuo, ¿ya? Ahora, elementos negativos de la posmodernidad serían, que claro, un consumo muy excesivo, sería un elemento negativo. El hecho de que cada vez la lectura se deje más de lado también es un elemento que corresponde a una instancia negativa. O sea, si la gente lee menos, ¿ya? Tiene menor conocimiento sobre distintas cosas, también un elemento que va de la mano con la posmodernidad. Claro, porque la posmodernidad se basa mucho en la imagen, y al basarse mucho en la imagen, toda la palabra escrita va quedando de lado, ¿ya? Y claro, al tener verdades relativas, por un lado puede ser positivo en el sentido de que todo puede ser válido, pero también el tener muchas verdades relativas como elemento negativo hace que seamos muy escépticos y que no terminemos creyendo en nada. Entonces también desde la posmodernidad en adelante la religión y la fe también ha ido perdiendo peso a nivel de creencia o a nivel de metarrelato.
Si yo antes creía, no sé, en todo lo que tiene que ver con la religión y en la idea del otro mundo, en la idea del paraíso, en la idea de la salvación, todo eso ha ido quedando de lado de alguna manera como visión con las instancias posmodernas, porque, claro, con la posmodernidad se ha difundido, por ejemplo, en muchas instancias de religiones distintas, ¿ya? Entonces, si uno nacía en Chile en 1900, había no sé, un 95% de probabilidades que uno fuera católico. En cambio, hoy día, la información de todas las religiones está ahí disponible, entonces alguien puede ser, no sé, judío, musulmán, budista, o puede hacerse parte de una religión de Medio Oriente, o quizá alguien pueda ser ateo, agnóstico, hay muchas posibilidades. La posmodernidad nos entrega muchas posibilidades, pero también de alguna manera nos va quitando el tema como de la creencia, ¿ya? Ya, espero que con esto haya quedado sumamente claro los conceptos de modernidad y posmodernidad. Como el capítulo se llama La muerte de las vanguardias, hacer énfasis de alguna manera en que las vanguardias van decayendo, ¿ya? A medida que la posmodernidad va avanzando. Entonces esa es la relación como lógica. La modernidad va ganando importancia y el arte de vanguardia va disminuyendo. Por eso el capítulo se llama La muerte de las vanguardias, porque las vanguardias empiezan a entrar en una situación de crisis y reducen su importancia a partir del ascenso de la posmodernidad como visión y a partir también del ascenso de la importancia de la cultura de masas, ¿ya? Con la expansión de, no sé, el cine, la televisión, la publicidad, la radio y todo eso, toda la cultura de masas también va haciendo que la vanguardia pierda peso o pierda importancia. Ya, hasta acá quedamos. Esta es la primera parte, ¿ya? No tienen para qué ver los dos videos seguidos, pueden ver un video un día y el otro video, la segunda parte otro día. Y en la segunda parte voy a ir tomando voy a ir tomando dudas puntuales ya de lo que ustedes preguntaron. Eso sería entonces la primera parte, relación a vanguardia, posmodernidad, y la segunda parte voy viendo sus dudas específicas. Aunque ya con esto respondí varias de las preguntas que ustedes tenían porque me di cuenta que era necesario una clase como de posmodernidad en sí para que pudieran aprender el concepto, englobar el concepto, ¿ya? Aprender de aprendizaje y aprender de tomar o agarrar o comprender el concepto, ¿ya? Ya, quedamos hasta acá, que estén muy bien, un gran saludo afectuoso a todos y en la segunda parte vemos sus preguntas específicas. Que estén muy bien, muchas gracias, que les vaya muy bien y que no tengan mayor novedad en términos de salud y que estén muy bien en sus casas, respeten la cuarentena. Un abrazo, aquí termina la primera parte. Nos vemos, chao, chao.